Ya. Hola chicos de sexto semestre. Por ahí me acabo de acordar que subí un video equivocado. Le subí uno de quinto en lugar de uno de sexto. Ya lo corregí. O sea, ya está corregido. Ya el video que está ahí ya es el de ustedes. Nos quedamos en teorías de polarización y la causación acumulativa, ¿no? Y hablábamos en esta teoría de polos. Dice que se basa en la idea de que el proceso de concentración poblacional y económica, o la economía, facilita la formación de economías de escala y por lo tanto de economías de aglomeración, las que a su vez estimulan el crecimiento económico en los territorios donde se asientan. Yo les había hablado de estos grandes polos industriales, ¿no? Donde alrededor de una sola actividad o alrededor de una serie de empresas o de fábricas empieza a crecer toda la periferia y empieza a crecer la población. Ahora, Perrux en 1970 explica que la existencia de una industria motriz que tiene la cualidad de que al acrecentar su producto y el uso de insumos productivos induce o afecta a la vez el uso de productos e insumos de otras varias industrias. Es decir, les platicaba el caso de la BMW, de que cuando llega a Puebla ya hay una empresa local que les puede hacer los tanques de gasolina. Creo que hay una empresa local que les da algo de adentro de los asientos, pero no estoy seguro si es la vestidura o si es la, no sé ni cómo se llama, la estructura interna del asiento. Esas empresas no son de la BMW, no son de la Volkswagen, pero trabajan para, ¿no? O sea, su principal comprador son estas dos y entonces para la empresa resulta más atractivo colocarse ahí. Hay un instituto aquí en Hidalgo que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Um, a ver, déjenme ver si encuentro aquí rápido. Creo que se me llama así. Ajá, el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Uh, pero vamos a ver si hay a nivel Hidalgo. INPI Hidalgo. Ah, pero en Hidalgo se llama. ¿Cómo les digo? Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial. Este instituto tiene algunos programas, no sé cuáles estén activos ahorita por el COVID, pero en algún punto ayudaban a pequeños emprendedores a generar sus productos. Y parte de lo primero que les daban era el diseño de logos, de marcas, de empaque, y trataban de aprovechar los insumos locales que había, ¿no? Es decir, las empresas aquí en Hidalgo que hacen estas cuestiones o estas características. Si ustedes un día están pensando en poner un producto, en hacer un producto, lo más recomendable es que lo hagan por la vía legal, ¿no? Y dentro de esta vía, acercarse a este instituto, pero tener mucho cuidado en el empaque. Es decir, buscar una empresa que ya esté especializada en empaques y hacer el contrato con ellas y que les haga un muy buen empaque. Para que de esta manera nada más recogen las bolsitas y ya las envían, ¿no? No tengo, por ejemplo, y puede ser una serigrafía simple, es decir, son bolsas de cartón y nada más le estampan un logo, pero ya no la hacen ustedes, entonces ya lo compran y es más sencillo y es un precio fijo, es un precio establecido. Y eso realza mucho su producto, porque no es lo mismo que te vendan la bolsa de chicharrón con ningún dato y todo así con tijera caliente cerrada y que tú la tengas que así se bote, ¿no? A la evolución de que le ponen un cartoncito con los datos y lo engrapan, que tampoco está tan chido, a que a lo mejor te puedan hacer una bolsa como la de Sabritas, o sea, unas Sabritas normales, pero con tu marca, con tu logo, con las características, y eso te va a dar un punch muy importante en el mercado. Y hay que tener en cuenta, a esto se refiere Myrdal, es decir, Myrdal no, perdón, a esto se refiere Perrux, que se explica que ciertas empresas se coloquen en unas áreas porque tienen insumos favorables, es decir, hay proveedores que les van a abaratar los costos de elaboración, los costos de producción, hay mecanismos de comunicación y de transporte que van a llevar sus productos a otros lugares. Ahora, continuando, si tienen duda o quieren participar, me interrumpen. Continuando, este autor detalla que la expansión de una industria clave se concentra en polos industriales complejos y denota una intensificación de actividades económicas industriales y urbanas debido a la proximidad. A este efecto se agregan disparidades interregionales.
el polo industrial complejo, geográficamente aglomerado, modifica no solo su ambiente geográfico inmediato, si es suficientemente poderoso, la estructura entera de la economía donde está situado. En esto hay tres cosas. Primero, cuando se empieza a gestar y a construir este polo de desarrollo, va a atraer un grupo de población que va a trabajar en las empresas que están ahí, pero esas personas no llegan solas. Esas personas pueden traer a su familia, pueden tener hijos, pueden tener familia, y esa familia demanda otros servicios como por ejemplo educación, escuelas, ¿no? Y a su vez esas escuelas pues obviamente demandan a la mejor papelería, demandan otra clase de servicios, ¿no? Y donde se van concentrando la población pues llega que el servicio de internet, que el servicio de televisión, que es carísimo en México por cierto, y va creciendo, ¿no? Entonces hay una pequeña empresa, pero alrededor de esta empresa se van a gestar otras que se relacionan con la empresa, y alrededor de estas, es decir, en el área en la que está, va a aumentar la vivienda, y a su vez se van a generar otras empresas que ya no se relacionan directamente con la primera o con la que está generando el polo, pero definitivamente forman parte de ese complejo, de ese polo. Ahora, ¿qué pasa cuando el polo es muy fuerte? Lo explica aquí, que no solo va a alterar la geografía en que a lo mejor vemos más fraccionamientos, en que a lo mejor se hace alguna modificación para llevar agua, para llevar drenaje, se hace alguna infraestructura, etcétera, sino que también puede cambiar todo el sentido de la economía en el lugar. Por ejemplo, hay un estudio, es que se me barren los nombres, tengo que tener aquí mi lista de ejemplos como bien específicos. No me acuerdo dónde es en México, en una costa donde llegan las tortugas, pero a México llegan el 99% de las especies de tortugas del mundo. Si esa no se las sabían, chequenla. Creo que de los 12 tipos de tortugas que hay, 11 visitan México. Excepto una que es de tierra, que vive en los Galápagos, creo. Pero del resto todas. Y esa sí tendría que tomar un ferry y viajar en avión. Pero entonces no hay forma, ¿no? Pero las son marinas, todas llegan a México. Resulta ser que este pueblo se dedicaba a vender huevo de tortuga y carne de tortuga. Y era famoso por eso. Pero era un pueblo que vendía eso y vivía como al día y era como explotado. Y pues estaban acabando las tortugas. Hubo una reconversión de la actividad económica en la región y pasaron a cuidar, y no sé si el término sea cultivar, tortugas, ¿no? Creo que es cultivar, pero no sé cómo se diga, ¿no? Cuidar y proteger tortugas. Y ahora es famoso porque es una de las reservas de tortugas en México, y el mismo pueblo se reconvirtió de comerse la tortuga a lo menso a cuidarla y protegerla, ¿no? Y es como un santuario de tortugas. Y ahora es turístico. Y el turismo ha resultado mejor para el lugar que la venta de la carne y los huevos, ¿no? Ese es un ejemplo. O sea, cuando la actividad económica es fuerte, modifica todo, porque todos eran primero pescadores y depredadores, y ahora son cuidadores y protectores. Puede haber otros ejemplos, ¿no? Estoy tratando de pensar en alguno. Por ejemplo, la parte de Apan, cuando era como muy de pulque, cuando era muy de cultivo, y de repente empieza a llegar la industria porque fue como un plan estatal a la zona, se reconvierte esta zona, y de puro trabajo agrícola pasa a actividad secundaria. Perdón, pueden buscar ahí algún otro ejemplo, pero se refiere a esto, ¿no? Que llega una empresa y modifica por completo la lógica del lugar. Otro ejemplo muy bueno es antes se llamaba Mayan Palace, en la Ribera Maya. Ahora no me acuerdo qué nombre tiene, pero la franquicia era Mayan Palace. Ahí en donde se puso era un pueblo de pescadores. Ahora la mayoría trabaja para el Mayan Palace, para el Gran Hotel, y ya no pescan y hasta tienen acceso restringido a la playa. Entonces ahí hay una reconversión de esa actividad económica. La siguiente enunciado dice: el crecimiento del mercado en el espacio, cuando este es el resultado de la comunicación entre polos industriales y en general entre polos de actividad territorialmente aglomerados, es justo lo contrario al crecimiento equitativo. Es decir, se va a desarrollar una región, se va a desarrollar una zona, pero no quiere decir que va a haber un crecimiento equitativo. Al contrario, puede generar grandes círculos de pobreza.
¿Se acuerdan de los círculos de von Thune, ¿no? De la producción de alimentos y otras cosas. Bueno, imagínense los reconvertidos en círculos de producción y de riqueza. Lo más al centro del círculo será los que más produzcan y los que más dinero generen, y de ahí hacia los círculos exteriores menos producción y menos salarios, ¿no? Vean cualquier ciudad, la orilla de la ciudad. Van a ver una alta densidad, altos niveles de marginalidad, y vayan hacia los centros, ¿no?, de servicios, de trabajo de esa ciudad, y van a ver otro estilo de viviendas, otro nivel económico y una menor densidad poblacional. En la siguiente diapositiva, Myrdal en 1974 explica que en tanto dos factores estén relacionados, o sea, en ese caso los polos de crecimiento, si cualquiera de los dos factores cambiase, se producirá también un cambio en el otro factor, lo que iniciaría un proceso acumulativo de interacción mutua en el cual el cambio experimentado por un factor estaría apoyando de manera continua por la reacción del otro factor, y así sucesivamente de manera circular. Entonces, al interior del polo de crecimiento, si algo suma, todos crecen, pero si algo resta, a todos le afecta. Detroit, que es un ejemplo que siempre platicamos, ¿no?, de estos autos, es muy buen ejemplo. Mientras la Ford estaba ahí, me parece que también había General Motors ahí, había empleo, había servicios, era muy bueno. Cuando estas empresas se retiran de la ciudad, ya todas las demás van quebrando, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, vámonos a Querétaro, no, perdón, vámonos a Puebla y veamos la BMW, la Volkswagen, que de repente Volkswagen diga, no, pues, ¿sabes qué? Ya no me gusta Puebla, ¿no? Y me voy a ir a otro lugar. ¿Qué pasa con la fábrica que hace los tanques de gasolina? Que de repente su producción se va a la mitad, ¿no? Y si se va la BMW y la Volkswagen, ¿a quién le vende esos tanques? Pues a nadie. Porque a donde lleguen estas empresas, habrá otra empresa que les pueda hacer estos tanques, y más económicos que trasladarlos desde acá. Entonces esa empresa se tiene que reconvertir, pero seguramente va a despedir gente, va a perder empleo. Todos los que trabajaban en Volkswagen y BMW están desempleados. Algunos se fueron con la empresa, pero no todos, o sea, todos están desempleados. Las fachadas, las fonditas donde compraban alimentos, donde se alimentaban, y todos estos lugares también quiebran porque ya no está el centro de trabajo. Véanlo, por ejemplo, en ICEA y en IXA. Todos esos puestos que se ponían afuera, pues váyanse a dar una vuelta ahorita, no van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó el centro poblacional de los alumnos, se acaba la demanda, y por lo tanto pues tienen que migrar hacia otros lados o tienen que buscar otras características. Vayan, por ejemplo, a las tienditas de la colonia Colosio, ¿no? O sea, de las fonditas y que vendían hamburguesas, etcétera. O sea, ¿cuántos sobreviven todavía? ¿No? Ahorita que entren, que vayan a presencial, que ya creo que es el siguiente mes. Nada, no es cierto. Ahorita que entren, que ya vayan a presencial, al siguiente semestre, cuando sea. Espero que todavía les alcance. Dense cuenta de eso, o sea, váyanse a dar una vuelta por la colonia, con cuidado, todos en bolita, ¿no? Y vean realmente si todos los negocios que conocían sobrevivieron. Ahora, los que rentan casa o rentaban cuartos acá, cuando vuelvan a rentar, pónganse a ver si realmente los precios siguen altos. Yo pienso que vamos a ver una disminución en los precios. Pienso, no lo sé, porque a veces el mercado se comporta de manera muy rara. Entonces, va a ser muy interesante, y quizá haya menos menos casas que se renten, porque la tuvieron que reconvertir, la rentaron a otro estilo de persona, ¿no? Tuvieron que hacer un contrato más largo, no lo sé. Entonces, esos son detalles que aquí Myrdal nos enseña que están relacionados. Es decir, si algo le pasa al polo, el polo se ve afectado, porque todos están de una u otra manera intercomunicados. Vean, por ejemplo, los locales de la ciudad donde estén. Seguramente varios han cerrado por esto del COVID porque no han tenido ventas, ¿no? Y vean los efectos en cadena, que es lo más peligroso. Si una tienda cierra, despiden a los empleados. Esos empleados ya no tienen poder de consumo, ¿no? O sea, aparte que tienen que sobrevivir en términos económicos, no tienen poder de consumo, y podría irse generando para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Migración, porque van a tener que ir a otro lado a trabajar, o actividades, ¿cómo se llama? Actividades informales, o aumento en delincuencia.
¿no? O sea, habría que ver esa parte. Uno de sus compañeros está haciendo un estudio de empleo formal, de cómo se vio reducido por el COVID y los porcentajes son, ya le eché un ojo, los porcentajes son bastante fuertes, ¿sabes? Ese trabajo va a estar muy interesante. Luego le voy a decir que ponga mi nombre, ¿eh? Está bueno. No, está muy bueno, está muy bueno su trabajo, va a quedar muy bien, la verdad. Y sí, pareciera que hay estamos hablando de más de 30% de decrecimiento en el empleo, en promedio. O sea, es espantoso, o sea, es bastante fuerte. O sea, ¿qué va a pasar en los siguientes meses? Que es donde tenemos que estar como muy pendientes. Ahora, también nos dice que el crecimiento regional, como un proceso acumulativo causa-efecto en el que las fuerzas del mercado tienden a aumentar en vez de disminuir los desequilibrios entre regiones. De esta forma, el crecimiento que se impulsa por las condiciones de desigualdad existente entre regiones resulta que las profundiza. Es decir, si tenemos, por ejemplo, Zapotlán y Zempoala, que no son municipios de alto desarrollo, ¿no? Y se encuentran a la mitad entre Estado de México, Tizayuca y Pachuca y Mineral de la Reforma, que aumente en Mineral de la Reforma la vivienda, que aumenten los servicios en Pachuca y en Mineral de la Reforma, les va a generar que ellos tengan aún peores condiciones, porque no se están yendo a Zempoala, no se están yendo a Zapotlán. De hecho, cuando se creó Explanada, se afectó a un porcentaje interesante de viviendas en Zapotlán, en Zempoala. Zapotlán, creo. Y entonces ya están siendo afectados en lugar de estar siendo desarrollados. Lo peor que te puede pasar es quedarte muy cerca del buffer de desarrollo, ¿no? O sea, eso es lo peor que te puede pasar, quedar cerca. Es lo que le pasa a Hidalgo en la zona centro. Si ustedes analizan los indicadores del estado de Hidalgo versus la zona metropolitana del centro del país, lo que Sócrates y compañía llaman megalópolis, realmente estamos muy mal, ¿no? Tenemos los índices más bajos en todo. Bueno, casi en todo. ¿Y por qué? Pues porque es más atractivo colocarte en los otros estados que colocarte en Hidalgo, ¿no? Ahí hay que actualizar datos, ya está el nuevo censo, hay que trabajarlo, porque parece ser que cambió de manera favorable muchas cosas para el estado, pero pienso que en otras todavía estamos rezagados. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí no ha habido dudas? ¿Preguntas? Va. Para Dunford, en 1988, los modelos de causación circular y acumulativa, la desigualdad es vista como el producto de un proceso en el que se crea por sí mismo las condiciones materiales y sociales de las que depende el crecimiento posterior. Finalmente, Myrdal enfatizó en la desigualdad del crecimiento al afirmar que la expansión de una región conduce al estancamiento de otra. Por sí mismo, la migración, los movimientos de capital y el comercio son los medios a través de los cuales evoluciona el proceso acumulativo en forma ascendente en las regiones con suerte y en forma descendente en las regiones desafortunadas. Por ejemplo, ¿cuántos? Vamos a revisar acá rápido. Población Hidalgo 2020. A ver, número de habitantes. Siguen siendo en el 2015. Pues, ¿qué pasó con el nuevo censo? 2015. A ver, esta. Esperen un segundo. Ahí en el video lo ven, ¿no? Que está bien padre. Pero este es... Bueno, habrá que revisar el censo. Vamos a quedarnos con la cifra de 2015. En Hidalgo hay 2.858.000 habitantes. 2.800.000. Ahora vamos a ver habitantes por municipio. En Pachuca hay 277.000. ¿No? Entonces vamos a
Bueno, ahí en el video lo van a ver con mejor claridad. Saqué la calculadora. Vamos a sumar las poblaciones. Y ahí si quieren vayan haciéndolo a mano. Su libreta. En el 2015 Pachuca tiene 277.375 habitantes. Vamos con Mineral de la Reforma. Tiene 150.176 habitantes. Vamos con Tula. ¿Dónde está Tula? Tula. Ay, es que los nombres raros. ¿Cómo se llama Tula? ¿Cuál es el nombre? Tiene un nombre antes, ¿no? Alguien que me recuerde. Es tú la de Allende, ¿no? Sí, gracias. Vamos a sumar otro importante. Huejutla tiene 129.000 más 129.919. A ver qué otra cifra está interesante aquí. Pachuca. Tepulco. Tepeji. Tizayuca tiene 119.442. Y Tula de Allende tiene 109.093. Y Tulancingo, por no hacer el feo, tiene 161.069. Esto nos da un total de casi 950.000 habitantes. Vamos a redondear, ¿no? Entonces, si la población total son 2.858.359, ¿a cuánto corresponden 950.000 habitantes? Entonces sería 950.000 habitantes por 100 entre los 2.858.359, si no me equivoco. Es el 33%. Y las elecciones en el estado de Hidalgo siempre se ganan más o menos el que consigue el 30 y tantos por ciento de la votación. Entonces, con estos poquitos, que creo que ni eran 10 municipios de los 80 y tantos, ganas el estado, ¿no? En términos políticos. Entonces, ¿a quién la apuestas? O sea, es decir, ¿qué municipios van a recibir los mayores beneficios del gobierno? Pues aquellos que te van a garantizar mantenerte en el poder, porque entiéndase que los, ¿cómo se llama? Yo ya ando letargado, perdón. Que los motivos políticos son diferentes a los motivos sociales. Es decir, si alguien cree todavía que el presidente municipal, que el gobernador o el presidente de la república están ahí porque aman al pueblo y van a dar su vida por el pueblo, o sea, chicos, ya despierten, ¿no? La política se ha convertido en una escala social, es decir, es un trabajo más, y es un trabajo muy bien remunerado y con muy pocas exigencias. Por lo tanto, entrar en la política para muchos implica movilidad social. Y lo van a ver en unos años, se los apuesto. Cuando ya egresen, o si no es que desde ahorita, van a ver que algunos de sus compañeros de licenciatura, que ustedes van a decir, ese ni entraba a clases, ese ni sabía, va que para regidor, va que para diputado, va que para presidente municipal, ¿no? Y se pone ahí a decir, no, es que el progreso, ¿y cuál? O sea, ustedes los conocen, o sea, saben que lo único que le importaba era el mismo. O sea, eso me pasa a mí ahorita y les va a pasar a ustedes. Y es así, o sea, imagínense, por ejemplo, salió lo del presidente municipal de Pachuca, Baños, que se pone ingeniero Baños y por ahí sale una nota que no hay nada que diga que es ingeniero, o sea, no hay ningún documento que lo acredite. Ojo, no sé si sea cierto, ¿no? Pero vamos a poner ese ejemplo como cierto. Si fuera cierto, si fuera cierto, no tiene nada de malo. O sea, si la ley dice que tú puedes ser presidente municipal con secundaria, no tiene nada de malo, ¿no? Porque creo que tiene bachillerato. Creo que estudió la ingeniería, pero no la terminó, ¿no? Como le pasa a mucha gente. Entonces, no, en sí no tiene nada de malo. Lo que está mal es que te digas ingeniero cuando no lo eres, ¿no? Es como si yo ahorita me digo doctor. O sea, ya tengo, digamos, el 65% del título. Pero todavía no soy doctor. O sea, soy doctorante, ¿no? Sí soy maestro. Entonces, si yo voy por ahí con la bandera de soy doctor,
pues eso está muy mal, ¿no? Entonces, si yo voy con la bandera de soy ingeniero y no lo soy, eso es lo malo. El que lo seas o no lo seas no tiene nada de malo, pero el que presumas algo que no eres, sí. Entonces, le sale esta nota. Yo no sé en qué trabaja Baños, ¿no? Pero vamos a cambiarle el nombre al personaje, ¿no? Vamos a ponerle Retretes, ¿no? Para hablar de otro. Yo no sé en qué trabaje Retretes, pero imagínense que trabajaba en una papelería o que trabajaba, pues de chalán de algún lado, ¿no? O que trabajaba adentro de algún partido pero en los puestos bajos. Y un día le dicen Retretes, pues tú eres el bueno, ¿no? O sea, tú eres el elegido, ya tienes la veña. Va, compite, gana de una manera muy rara, pero gana. Y de repente pasas de cobrar, ¿qué te gusta? 10,000, 15,000 pesos al mes, a ponerte 100,000 al mes por 3 años. O sea, ¿cuánto es eso? A ver, vamos aquí la calculadora. Son 12 meses por 3, 36. Por 100,000, 3,600,000 pesos en 3 años, ¿no? O sea, si eso lo dividimos entre el salario que gana un maestro promedio al iniciar, que deben de ser a lo mucho como 6,000 pesos al mes. O sea, un maestro se tardaría 600 años en juntar esa cantidad. 600 meses, perdón, en juntar esa cantidad, ¿no? Entre 12, 50 años. 50 años se tardaría un maestro que está en el nivel más bajo en ganar lo que esta persona va a ganar en 3 años. Entonces, ¿sí o no la política es un trampolín de movilidad social? Pues por supuesto que sí. Y si luego te vas de diputado donde te llevas medio millón de aguinaldo y lo único que tienes que hacer es presentarte y votar neutral porque en tu vida vas a estudiar, o sea, es una plataforma de movilidad social, es una plataforma de impulso político. Es como el narcotráfico pero legal. Es decir, ¿por qué la gente se va al narcotráfico? Yo no creo que sea porque quieren morir baleados, ¿no? Ay, yo siempre quise morir baleado y porque quiero que me hagan un corrido. O sea, más formará parte de la idiosincrasia, pero no creo que sea la meta. Yo creo que lo que quieren es la otra vida, ¿no? Poder comprarse cosas, tener hombres o tener mujeres, no sé, fiesta todos los días. Y por eso lo hacen, o sea, asumen que el riesgo es menor a los beneficios, ¿no? O sea, a lo mejor muero joven, pero voy a morir bien, no voy a vivir un buen de años trabajando en cosas que ni puedo, porque además, en muchos de esos lugares donde el narcotráfico es muy fuerte, ni siquiera hay escuelas superiores, ni siquiera hay oportunidades de negocios, ni siquiera hay oportunidades de trabajar en otro lado. O sea, o es con el narco o es vivir pobre, ¿no? ¿Por qué me fui tanto? Para que vean que si alguien gana, alguien pierde. Eso siempre ténganlo presente, ¿no? O sea, es en política hay algo que se llama principio de Pareto, que implica que si tú beneficias a un grupo social, invariablemente otro grupo social se va a ver afectado. Por ejemplo, si alguien quería el Tusobús para beneficiar a la movilidad, según, ¿no? Tú pones el Tusobús, bueno, según, porque no está estudiado, beneficias a la población con un transporte eficiente y todo lo que alguna vez haya dicho el gobernador. Pero le das en la torre a todas las rutas que pasaban por ahí de concesionarios de micros y combis y a la gente que trabajaba en esas rutas, ¿no? Entonces, o sea, no quiere decir que esté bien o esté mal. Lo que quiero decir es que toda política pública siempre va a beneficiar a un grupo y siempre va a afectar a otro grupo. Normalmente el grupo beneficiado siempre es muy visible y el grupo afectado no es tan visible. Por ejemplo, algo que a mí me molesta en esta parte de la igualdad de género son las políticas públicas enfocadas en la mujer. Por ejemplo, hay programas para mujeres que estudian y están embarazadas, ¿no? Hay apoyos. Y para madres solteras. Pero obviamente no va a haber el caso de un chico que esté embarazado, ¿verdad? O sea, biológicamente no es posible. Pero sí es posible que quiera apoyar a su esposa y él esté estudiando. Entonces también debería de poder acceder a este servicio. Y en el caso otro, o sea, aunque los padres solteros sean uno por cada millón de mujeres de madres solteras, ¿por qué discriminarlo, no? O sea, puede haber esa posibilidad. Esa es la parte que a mí no me gusta de las políticas de género.
Increíblemente Franco Escamilla lo explica muy bien, ¿no? Y ya sé que es una clase de universidad y Franco es como muy mal ejemplo, pero mi postura la explica bien, es decir, en eso comparto. Él decía que, por ejemplo, que si la familia Madrid, ¿no? Siempre le da de golpes a la familia Cruz, ¿no? De Pablo, que yo sé que aguanta varo. Y así por generaciones los Madrid le han dado golpes a los Cruz, ¿no? Y de repente, pues está Pablo y estoy yo y Pablo dice, oye, pues, tantos años, tantas generaciones de maltrato, ya no me golpees, ¿no? Y yo, ser racional, digo, no, pues sí tienes razón, ¿no? Ya no te voy a golpear. Y ya se soluciona. Pero ahora, Pablo dice, no, pues ahora, por todas esas generaciones pasadas, yo te voy a dar de golpes a ti, ¿no? Y ahora los Cruz le pegan a los Madrid. Me parece que en algunos sentidos la política de género va por ahí, ¿no? O sea, a la política y algunas, llamémoslas feministas, autonombradas feministas, también van por ahí. Es decir, no van por la igualdad, van como por una venganza, por una retribución por tantos años de maltrato, que ojo, no niego que los haya habido, pero me pregunto si es lo más correcto esa postura, ¿no? O sea, ¿qué postura es mejor? ¿El vamos a lograr la igualdad y de aquí ya para adelante no hay abusos? ¿O ahora nos toca abusar a nosotras? No sé, se los dejo a sus criterios, ¿va? Pero me parece complicado. Y así lo explicó Franco una vez y dije, ay, este cuate por fin da una, ¿no? Aparte de hacernos reír, pero estuvo muy buena. Va, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Vamos a ver otra teoría. Teoría de de la concentración y los rendimientos crecientes, que se parece a la anterior, pero ahorita voy a hacer unas precisiones. Estoy viendo la diapositiva, es que quiero ver hasta dónde vamos a llegar. Miren, vamos a llegar el día de hoy hasta importancia actual del estudio de la economía regional y desarrollo urbano. O sea, nos faltan como 4 diapositivas. Hasta ahí vendría el examen, hasta donde dice teoría del multiplicador regional, esa la vamos a ver hoy y hasta ahí llegaría su examen, va a estar muy sencillo. Voy a hacer preguntas de las lecturas que les dejé en el examen, quizá de manera muy específica, o sea, ustedes ya conocen mi examen, no es para ponerlos a morir, pero para que no vengan nada más 5 preguntas, ¿no? Entonces, estudien muy bien las diapositivas que vamos a llegar hasta la 24. Ya saben que pueden verlas en el examen, o sea, esa es la intención. La intención es que asimilen el conocimiento. O sea, chicos, de nada va a servir. Miren, les voy a platicar un caso de alguien, ¿no? Un personaje ficticio, compañero mío, al que le vamos a apodar. Uh, híjole, ¿qué nombre le pondremos? Tlacuachín, ¿va? Tlacuachín era un compañero mío y siempre me ganó en promedio, ¿va? O sea, siempre. En los exámenes salía mejor que yo, siempre entregó las tareas. Y yo tengo algo que es muy malo, y se los confieso. Y es que comparado con mis pares, esto va a sonar bien presumido, pero no me lo tomen así. Comparado con mis pares, tengo mejores habilidades en la investigación, ¿no? En la ciencia social. Entonces, para mí, hacer un ensayo de 15 hojas una noche antes de entregarlo y hacer un buen ensayo, no es complicado. O sea, nunca fue complicado. Entonces, como nunca fue complicado, en lugar de hacerlo bien desde hace 7 días y ir puliéndolo, lo hago todo a la mera hora y en lugar de sacar 10 saco 8, saco 9. Pero no le doy la importancia o no le di la importancia suficiente en la universidad y decía, pues ya pasé con 8, ¿no? Ya pasé con 9. Y si había que entregar, por ejemplo, 20 tareas, ¿no? Por decir algo, porque pienso que a ustedes les cargan un poquito menos la mano. Pienso, no lo sé, pienso. 20 tareas, yo decía, a ver, ¿cuánto voy a sacar en el examen? O sea, menos de 8 no saco, ¿no? Entonces, 8 equivale a tener 6 puntos y las 20 tareas a 4. Si entrego la mitad son 2, es 8. Ay, voy a entregar la mitad, ¿no? Y sí, en serio, o sea, decía, no, ¿y este compañero? No lo hice. ¿Por qué? Y yo, pues, no lo hice. O sea, ¿cómo le explicas a un profesor esta lógica de pensamiento que les acabo de decir, no?
Y entonces pasaba, ¿no? Pero Tlacuachín no, Tlacuachín era matado, pero matado en buen sentido, no lo tomen como despectivo, o sea, era rudo, ¿no? Pasa el tiempo, egresamos, ¿no? Tlacuachín con mejor promedio que yo. Y Tlacuachín intenta entrar a un posgrado en CONACYT y yo también. Y Tlacuachín no lo logra y yo sí lo logro. Y hubo dos elementos diferenciadores que yo pienso que fueron. Ojo, yo pienso, ¿no? Habría que preguntarle a Tlacuachín. El primero es que yo era muy bueno redactando. Eso lo traigo pues, por herencia, yo pienso, ¿no? Por capital cultural. Entonces yo soy muy bueno escribiendo, yo soy muy bueno poniendo ideas. O sea, yo considero, ¿no? Que soy bueno poniendo ideas, gracias a Dios. Y aparte soy bueno hablando, ¿no? O sea, si yo estoy en una entrevista y me preguntas, ¿cuál es el principal problema que hay en Pachuca, ¿no? Y te voy a decir, híjole, el primer problema que hay en Pachuca es el alto consumo del paste, ¿no? Y yo en mi cabeza, ya la regaste, ¿no? Y me dice, ¿y qué opina de la pobreza, no? Y yo diría, es que hasta los pobres comen paste, ¿no? O sea, eso es algo que, o sea, me explico, o sea, yo lo agarro y les tiro lo más que puedo, ¿no? Sí reconozco cuando me equivoco, pero cuando puedo jalarle hacia lo que me conviene, les platicaba alguna vez el chiste de Pepito, ¿no? Del gusano. Que le pregunten, ¿el elefante? Dice, no, pues tiene una trompa como de gusano y el gusano es así, se descosió Pepito, así soy yo. Yo sí entro al posgrado, salgo del posgrado y entro al doctorado, ¿no? Gracias a Dios, y lo voy a decir con mucho orgullo, cuando egresemos del doctorado, yo voy a tener un año menos que la persona que le sigue en el doctorado cuando entramos. Es decir, el más joven cuando entramos, exceptuándome a mí, tenía 30 y tantos años, 31 años. Cuando yo egrese tengo 29, ¿no? O sea, ¿cuántos años le llevo de doctorado a los otros? Y créanme que ha sido un infierno. De pensarlo bien, me hubiera esperado un par de años más. Pero bueno, ahí voy. Tlacuachín todavía no entra a un posgrado en maestría. Y yo sí. ¿Cuál es la diferencia? Que yo confío en mis habilidades y sé en qué soy débil. Por ejemplo, entregar tareas y estudiar a tiempo. Yo no tenía esa capacidad y la desarrollé en la maestría. En la maestría no fallé ni una tarea y las trabajé con tiempo. ¿Cuál era la debilidad de Tlacuachín? Hablar en público y redactar, y Tlacuachín nunca trabajó en eso, ¿no? Y si todo va bien en un posgrado, entras por todas tus habilidades, no solo por tu conocimiento, no solo por tu promedio, sino por todas tus habilidades. ¿Y a qué voy con esta parte de Tlacuachín? Que hay que tener en cuenta en el examen que no importa si sacan el 10 como tal. O sea, el 10 está muy sencillo de conseguir. Es en línea, es de la presentación, es de las clases, están en YouTube. Se podrían echar todo el día contestando el cuestionario bien despacito y tendrían que sacar 10. O sea, eso es así, es obvio. Lo que importa es que de ese conocimiento se van a llevar ustedes. O sea, que de ese conocimiento va a poder traspasarse a una entrevista de trabajo, traspasarse a tu trabajo en un futuro, traspasarse a un posgrado y te va a servir. A lo mejor de todo lo que te enseñé te quedas nada más con teoría del multiplicador regional. Te quedas con la parte de el INPI y los productos. Te quedas con la parte de que en la política alguien gana, alguien pierde. No sé, yo espero que se lleven muchas cosas, que haya de esas notitas especiales que yo les digo, a ver, póngale aquí una pinza, ¿no? Que tengan varias, para que ese conocimiento realmente funcione en algo. O sea, porque lo que lo estoy enseñando yo hoy, en 5 años, puede haber cosas que hayan cambiado. Los clásicos seguirán, Myrdal, Schumpeter, los que hemos visto, pues sí, fueron los principales, fueron los que establecieron las bases. Pero los nuevos estudios presentan nuevas dinámicas, presentan nuevas dificultades, presentan nuevas cosas que realmente van a tener más validez. Y son las que tienen que tener. Y no van a estar permanentemente en la escuela. Pero la escuela tiene que ir con ustedes. Es decir, lo que aprendieron aquí, las técnicas de investigación, las técnicas de análisis, para que ustedes se puedan actualizar constantemente en lo que sea que vayan a trabajar y sigan siendo los mejores, así como lo son ahorita. Sigan destacándose, ¿no? Y tengan todo a su favor. Entonces, aguas con el examen,
no es, o sea, no se claven con el número nunca. ¿Es muy bueno tener números? Sí, es muy bueno. ¿Es bueno tener puro 10? Sí, inténtenlo, lógrenlo, les va a servir bastante. Pero no se conformen con el número, vayan más allá. También llévense habilidades y piensen cuáles son sus debilidades ahorita y vayan trabajándolas aunque no quieran, ¿no? Yo les he platicado, por ejemplo, el caso de Roger Federer. Es un tenista, ¿no? Uno de los mejores, el mejor para algunos. Hay un comentarista que se llama Mario Kempes, creo. No, es el de fútbol. Ay, ¿cómo se llama este comentarista? Es argentino también. No, trabaja para ESPN, no me acuerdo el nombre, se los voy a investigar. Y le preguntan, ¿No es Fernando Palomo? Fernando Palomo. Hay otro, creo. No, no me No. acuerdo. No, no me acuerdo el nombre. Es argentino y fue tenista. O sea, fue tenista, es argentino y no me acuerdo del nombre. Eso sí me sé bien. Y le preguntan, oye, por qué Federer es tan bueno, no? Y dice, es que mira, si analizas a Federer, no tiene el mejor drive, ¿no? O sea, pegarle hacia la pelota derecha, ¿no? Tampoco tiene el mejor revés, o sea, pegarle al revés, ¿no? Sí. No tiene el mejor slide, o sea, pegarle hacia abajo, ¿no? No tiene el mejor saque, ¿no? Así, paz. Y no tiene la mejor volea, que es como un efecto raro, ¿no? Y dice, pero, dice, el mejor saque lo tiene Djokovic, ¿no? El mejor drive lo tiene Nadal, el mejor revés lo tiene Berede, o sea, va dando nombres. Dice, pero cuando tú ves a Federer, dice, no es el mejor saque, pero es el segundo o tercer mejor saque. No es el mejor drive, pero es el segundo o tercer mejor drive. No es el mejor revés, pero es el segundo o tercer mejor revés. ¿No? No es el mejor slide, pero es el segundo o tercer slide. Entonces, Federer es casi el mejor en todo. Casi el mejor en todo. Y por eso es el mejor de todos. ¿Me explico? O sea, en una característica individual no es el mejor. Pero sumando y promediando todas las características, él es el mejor. Entonces, chicos, eso pueden ser ustedes, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, Emma es muy buena estudiando, es muy buena entregando, es muy buena preguntando. Pero a lo mejor no es tan buena redactando o se pone muy nerviosa al exponer. Pablo a lo mejor es muy bueno exponiendo y hablando y no hay problema. Pero a lo mejor no entrega todos sus trabajos, ¿no? Montserrat a lo mejor ni tan buena exponiendo ni tan buena en trabajos, pero es la segunda y está ahí y es muy fuerte y es muy buena alumna. Entonces, sean eso ustedes, chicos. Si ya son lo mejor en algo, síganlo puliéndolo, pero enfóquense en lo que no lo son, porque esto se promedia. Entonces, ¿qué pasa con un promedio cuando algo está hasta acá y algo está hasta acá? Pues el promedio los iguala, ¿no? Entonces, si tienen habilidades hasta acá, pero tienen otras hasta acá, o sea, en general ustedes se van a igualar. Pero ¿qué pasa si tienen habilidades hasta acá y las otras están por aquí? Pues que cuando se igualan, siguen en un nivel más alto que los demás. Entonces tengan eso en cuenta, es la moraleja del día de hoy. Son 500 pesos si yo hubiera estudiado psicología, pero como no la estudié, pues les sale gratis, ¿va? Vamos a regresarnos a teoría de la concentración y los rendimientos crecientes. Explica que la actividad económica tiende a concentrarse a partir de que en las áreas de concentración, regiones o localidades, surgen rendimientos crecientes que impulsan y refuerzan a manera de un proceso circular la localización de las actividades en dichas áreas. Fujita, en 2004, menciona la concentración de la población y la actividad económica nacen y sobreviven de acuerdo a una forma de economía de aglomeración en la que la misma concentración espacial crea el ambiente económico favorable para el sostenimiento de concentraciones adicionales y continuadas. Sé que se parece mucho a polos de crecimiento. Ahorita voy a explicar la diferencia. Vamos primero a ver estos enunciados. Ray, 1998, escribe, una actividad productiva posee rendimientos crecientes de escala si aumentando la escala disminuyen los costos unitarios de funcionamiento. Es decir, un aumento proporcional de los factores de producción variables provoca un aumento más que proporcional de la producción generada por la actividad. Vamos a hacer ahí una pausa. Aquí hay elementos que diferencian la teoría de la concentración y los rendimientos crecientes a
polos de crecimiento. Cuando hablamos de un polo, hablamos de un punto en una región con actividades económicas muy específicas, como por ejemplo la manufactura de autos en Puebla. Y va a desarrollar hasta cierto buffer el área, pero las empresas de una u otra manera están relacionadas entre sí. Cuando hablamos de concentración y rendimientos crecientes, hablamos de un área más grande que no depende únicamente de una empresa, sino que la concentración es tan grande que todos están obteniendo rendimientos crecientes por colocarse ahí y trabajan y no para sí mismos. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la Ribera Maya, donde está, por ejemplo, donde yo les hablaba, sí les hablé de Holbox, ¿no? Ay, de Holbox, no, de Mahahual, perdón. Y los llevé y les dije, hay una parte de la costa maya que es privada y hay otra parte que se llama Holbox, ¿no? Por ejemplo, la costa maya sería un polo de crecimiento. Ustedes están viendo cómo hay pinta de un fraccionamiento para un perfil más caro cerca de Costa Maya. Pero del otro lado, en Mahahual, no hay nada. Es decir, está el desarrollo turístico y se acabó. Costa Maya sería un polo de desarrollo en base al turismo. Porque ahí hay un ferry que llega, ¿no? Hay un parque acuático, ¿no? Hay servicios y a lo mejor puede llegar y colocarse otra empresa de turismo, ¿no? No sé qué sea, no soy experto, pero otra empresa. Y ahí estaría un polo, pero solo desarrolla esa pequeña área y ustedes vieron que no deja nada hacia el exterior, o sea, no está trayendo nada más. Ahora, váyanse, por ejemplo, a Ciudad de México o a Nuevo León. Ahí hay empresas de todo tipo, no solo turismo, porque hay turismo de la ciudad, histórico, etcétera. Hay empresas de todos tipos, hay servicios de todos tipos y se está haciendo una concentración. Y colocarte en esa región, en teoría, hace que mientras más produzcas sea más barato, ¿no? Por ejemplo, si en Monterrey, en Nuevo León, hay un call center de Santander, muy importante, del Banco Santander. Antes estaban dispersos por todo el país, entonces tenías que pagar la renta de los locales de todo el país, las líneas por todo el país, los servidores por todo el país. Ahora prácticamente te llaman todos desde Monterrey y lo estás concentrando. Entonces es más barato tener todo en Monterrey que tenerlo disperso por todo el país cuando la línea de teléfono pues, es la misma, la recorre en segundos, ¿no? Esa es la diferencia. Un polo de crecimiento está pensado en una sola actividad económica o alrededor de una sola actividad económica. La teoría de la concentración habla, pueden ser varios polos o elementos que concentran en un mismo lugar pero no dependen de una única actividad económica. Un punto de concentración o una ciudad pudo haber sido originaria por un polo de crecimiento, como puede ser Pachuca. Pachuca con la minería porque estaba muy cerca de las minas, aquí se concentró la población, porque ni modo que vivan en las curvas del Real del Monte, ¿sí me explico? O sea, como que es la única parte planicie donde era más fácil construir. Ahora, hoy en día, hoy en día Pachuca no es un polo de desarrollo. ¿Por qué? Porque concentra muchas actividades. Más bien es un punto de concentración. No todos los puntos de concentración tienen rendimientos crecientes. Cuando hablábamos de la convergencia, acuérdense que yo les hablaba de rendimientos decrecientes. Mientras yo más invierto, menos gano. Acá es lo contrario. Invierto menos y gano más. Por ejemplo, supongamos que tengo un refri, ¿no? Voy a poner el celular, imagínense que es un refri, ¿no? Y este refri genera un consumo en dinero de 100 pesos de 6 a 10 horas. 100 pesos. Y yo lo ocupo 6 horas y media, ¿no? ¿Qué pasa si lo ocupo 7? Nada, porque sigue siendo 100 pesos. ¿Qué pasa si lo ocupo 8? Nada, siguen siendo 100 pesos. ¿Qué pasa si lo ocupo 9? Nada, siguen siendo 100 pesos. ¿Y qué pasa si lo ocupo 10? Ah, ahí ya sube y ya son 1000, ¿no? Entonces, si yo tengo un refri y de 6 a 9 horas me cuesta 100 pesos su uso y lo estoy usando 6, pues entonces lo estoy usando mal, ¿no?
porque puedo aumentar de 6 a 9 horas y obtengo más beneficios. Es un ejemplo muy burdo, pero más o menos esto se refiere a rendimientos crecientes. Aumentar la producción te abarata los costos. Véanlo, por ejemplo, en Dulces Cravioto. Si ustedes van a empezar a vender dulces, ¿no? Y compran una bolsa de dulces, una bolsa de chocolates, una bolsa de papas, les sale en precio unitario, aunque sean grandes y ustedes hagan paquetitos. Pero si compran 5 bolsas de papas, 5 bolsas de dulces, 5 bolsas de chocolates, les sale a precio de mayoreo y les sale más barato. O sea, esta es la parte que quiero que vean de rendimientos crecientes. Yo produzco más y por increíble que parezca en precio unitario, me cuesta menos, ¿no? O sea, obviamente me va a costar más producir, pero en realidad cuesta menos. Sé que suena raro. En los dulces, en el ejemplo que yo ponía, cada dulce vale 10 pesos si lo compro la bolsa individual. Pero si compro 5 bolsas y hago el cálculo, cada dulce me costó 8 pesos. A eso se refiere el rendimiento creciente. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Va, muy bien. Ahora, Krugman nos dice que la concentración es una prueba clara de la influencia permanente de algún tipo de rendimiento creciente, y estos deben explicarse no necesariamente a partir de economías externas, sino de economías internas mediante modelos de competencia imperfecta. Los rendimientos crecientes afectan a la economía desde diversos ámbitos, sean estos los de localización de sectores económicos concretos, la existencia misma de las ciudades y el desarrollo desigual de regiones enteras. En la que sigue. Finalmente, el proceso de crecimiento es un proceso de concentración geográfica que nace de la interacción de rendimientos crecientes. Desde esta perspectiva, el fenómeno de polarización y desarrollo divergente están considerados como resultados del crecimiento. A ver, según estos autores, toda actividad que genera rendimientos crecientes termina generando concentración. Cuando no hay rendimientos crecientes, no hay concentración. Son como que están relacionados. Podemos poner el ejemplo de La Salle. Bueno, creo que llegó primero Ixa. Cuando Ixa originalmente se sacó acá para donde está ahorita, no había nada, ¿no? O sea, ni fraccionamientos, ni tienditas, ni los famosos tacos de enfrente, o sea, nada, no había nada. Cuando llegó después ISEA, tampoco había nada. Cuando llegó primero creo que La Salle. Cuando llegó La Salle medio empezaban. Y váyanse ahorita y van a ver que ya hay buenos fraccionamientos. O sea, buenos fraccionamientos me refiero a planeados, ¿no? Fraccionamientos planeados, viviendas planeadas, a una gasolinería. Se están haciendo algunas plazas comerciales. Empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque esas empresas que se colocan ahí ganan. O sea, imagínense el primer bar que hubo por ahí, cuánto dinero no generó, que tenía a todos los alumnos de IXA, que por algún extraño motivo, como que los abogados y los médicos tienen la fama de ser muy alcohólicos, no sé si sea cierto, y luego todos los de La Salle y luego todos los de ISEA, ahí, o sea, vean la concentración de estudiantes que hay. Entonces, cualquier empresa que se coloque ahí enfocada a los estudiantes va a ganar, porque le van a consumir. Si no fuera así, no se colocarían ahí. Por ejemplo, vean esta plaza que se llama Plaza Q. O sea, cuando Plaza Q se estrenó y todo el mundo fuimos bien emocionados a la pista de hielo, llegamos y dijimos, espérate, aquí hay algo raro, porque ni me gusta el hielo y ni sé patinar, ¿no? Y menos en hielo, porque en Pachuca nunca hay hielo. Y alguno que otro valiente lo intentó, se estampó en el suelo y no lo volvió a intentar. Y al día de hoy, pues no existe la pista, pues porque era muy cara de mantener, ni se usaba, etcétera, ¿no? Y dijeron, vamos a darles clases de patinaje, ¿no? Y luego dijeron, bueno, ¿y para qué le va a servir aprender a patinar al hielo en Pachuca? No es como que de aquí va a salir el siguiente patinador artístico o el siguiente del hockey. No porque no haya calidad, sino porque no hay maestros de hockey ni de patinaje artístico, ¿no? O sea, harán de patinaje normal. Fracasa esa parte. Y vean las tiendas. O sea, no te conviene colocarte en Plaza Q.
Pues esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no está generando rendimientos crecientes. ¿A quién sí le genera? A Sears, a Sanborns, pero porque ellos la marca pesa mucho. O sea, tú a un Sanborns vas aunque esté en el fin del mundo. O sea, es decir, todo el mundo va al baño en Sanborns, ¿no? Dice Carlos Vallarta, ¿no? O sea, no, pero en Sanborns hay tantos servicios, hay tantas ofertas de productos que vas. En Sears lo mismo. Y si en Pachuca solo hay un Sears, bueno, hay dos, pero uno es Oblet, ¿no? Hay solo un Sears y hay solo dos Sanborns, pues son polos de atracción, pero no son de concentración, porque la gente que va a ese lugar no sale después a comprar en otros lados. Hoy en día la plaza como que, bueno, antes de la pandemia como que iba mejorando un poco, ¿no? Por ejemplo, Pirma sí medio ha pegado, Nutriza medio ha pegado porque no hay muchas en esa zona. Está este Miniso también, medio aguantado, pero son marcas muy fuertes. Y está una que te vende puras baratijas como a 10 pesos que no sé cómo le hace, pero parece que todo el mundo le compra. Y está Santa Clara, que yo recuerde fuertes, ¿no? Es más, váyanse a la parte de comida, solo está Ronnie Café y un chino que no habla español muy bien y tampoco cocina muy rico. Pero del resto no hay más opciones de comida. Ahora, váyanse a galerías. En galerías sí han fracasado alguna que otra puesto, algún que otro local, pero pues son los menos, ¿no? O sea, no tengo a la mente qué locales ya no están, que alguna vez estuvieron. Por ejemplo, CNA se fue un tiempo y luego regresó, ¿no? Es como el PRI, que pensamos que ya se había acabado y no. Este, no recuerdo, no sé, es que es en serio, no tengo presente qué otra tienda estaba y se fue. En galerías. Alguno que otro intento local, ¿no? De crepas, de cosas así, que sí se fueron. Pero del resto siguen muy fuerte. Váyanse al área de comidas. Está Domino's, está ya Little Caesar Pizza, está Buffalo's Burger, está McDonald's, está Kentucky. O sea, ¿por qué no hay una franquicia de Kentucky en Plaza Q? ¿Por qué no hay una franquicia de McDonald's en Plaza Q? ¿No? O sea, ellos tienen estudios y seguramente han visto que no, que ahí no van a tener estos rendimientos crecientes, ¿no? Que les va a salir muy costoso. Y ese es un ejemplo de esto que estamos viendo. O sea, en Plaza Q, a mínima escala y solo como ejemplo, Sears es un polo de desarrollo y Sanborns es un polo de desarrollo. En galerías es un proceso de concentración y de rendimientos crecientes. ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, el proceso de crecimiento es un proceso de concentración geográfica que nace de la interacción de rendimientos crecientes. Desde esta perspectiva, ya lo he leído, ¿no? El fenómeno de polarización y el desarrollo divergente están considerados como resultados del crecimiento. Vamos con la siguiente y la última del día de hoy. Se llama Teoría del multiplicador regional. Y nos dice, centra su análisis en la determinación del ingreso de las regiones a partir de los componentes de la demanda. Intenta responder a las preguntas de cuáles son los determinantes del nivel de ingreso y empleo en una región y por tanto de sus variaciones. Parte de una nueva inyección de inversión en la economía regional y tiene un impacto directo en el empleo y por tanto en el ingreso de la región. En pocas palabras, ¿qué es todo esto? La teoría del multiplicador regional va primero a observar una región, va a ver qué niveles de ingresos hay y qué tipo de empleo hay en esa región, y a partir de eso se hace una inversión que puede ser privada o puede ser pública para fomentar aún más ese tipo de ingreso o ese tipo de empleos, perdón, y generar una concentración y un crecimiento en esa región. Por ejemplo, vamos a pensar. Es que no hay muchos ejemplos de esto. Déjenme buscar uno. Un ejemplo raro, pero que podría entrar, son los nuevos puentes que hizo el gobernador para que cruces Pachuca en 5 minutos, aunque te dice que vayas a 40 kilómetros por hora, ¿no? Que es algo raro.
¿Por qué? Porque el empleo, o sea, la gente que pasa por Colosio, la mayoría o no vive en Pachuca o no trabaja en Pachuca, es decir, están cruzados. O vienen de otras regiones aquí o de aquí se van a otras regiones. Entonces se necesitaba un distribuidor que pudiera mandarte muy rápido a la salida Actopan y muy rápido a la salida Tulancingo. Y lo lograron, o sea, en ese sentido sí estuvo bien. Ahí se pudo ver que la mayoría del empleo en la región implicaba un alto tiempo de traslado y se le apostó a disminuir ese traslado para incentivar que hubiera más empleo en esas regiones. O sea, por ejemplo, si antes una empresa la pensaba para venirse a la Concepción, por ejemplo, porque pues era atravesar todo el Colosio, un buen de semáforos, etcétera, te traías más tiempo. Hoy en día puede decir, no, pues ya el tiempo se redujo, valdría la pena irnos allá porque pagamos menos impuestos, ¿no? Porque no es Pachuca, es San Agustín Clasiaca. Y podemos pagar sueldos más bajos, la renta es menor, los costos menores, nos conviene salirnos de Pachuco de Mineral para irnos allá. O en caso inverso, ¿no? O sea, vámonos hacia Mineral. Esa podría ser un ejemplo, pero básicamente es observar una región, por ejemplo, Tenango de Doria. Si en Tenango de Doria vemos que las actividades artesanales, sobre todo el Tenango, es muy buena, es muy fuerte y hay mucha materia prima, algo importante podría ser poner un centro de distribución de Tenango, ¿no? Donde tú concentras a los trabajadores de Tenango y los apoyas para que sigan haciendo, pero los empleas. Y haces la conexión con Europa o haces la conexión con otras regiones, ¿no? El chiste de esta teoría es observar qué empleo es fuerte y qué nivel de salario hay en una región y multiplicarlo, como su nombre dice. O sea, inyectarle o invertir más en eso. Ha pasado, por ejemplo, cuando General Motors iba a quebrar en Estados Unidos. Creo que fue Obama el que salió con un rescate financiero para General Motors y les dio un buen de dinero y le dijo, no, pues sigue trabajando. ¿Por qué? Porque hubiera sido peor para la nación que General Motors cerrara por todo el empleo que se iba a perder. Es más conveniente inyectarle dinero para que siga viva y siga teniendo empleo que dejar que se pierda. Estoy tratando de pensar en otro ejemplo, pero es que esta parte no la tengo ahorita bien pensada. Voy a buscar un artículo sobre ejemplos, falta eso. Pero en fin, creo que se entiende la base, ¿no? O sea, tú observas una región, ves qué elementos están fuertes y a esos elementos la apuestas con una inversión de dinero. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, adopciones alienígenas, no, historias de terror, actividad paranormal. Yo, profe. ¿Adopciones alienígenas? No. No, ¿qué pasó? Tengo una duda en cuanto a si, por ejemplo, ay, no recuerdo si es historia, pero en cuanto a lo de economía de escala, ¿eso entraría en lo que estuvimos hablando de la teoría de rendimiento creciente? ¿O es Sí, como aparte? o- una economía de escala, o sea, la economía de escala es una característica, no lo vean como una teoría de desarrollo, ¿va? Una economía de escala implica que en esa región o que esa economía, porque la economía puede estar dispersa en distintas regiones, es cada vez es más barato producir y cada vez se gana más dinero, ¿no? O sea, una economía de escala, por la concentración de empresas que puede haber o por la ligadura de proveedores que puede haber. Por ejemplo, hay una parte en África, no me acuerdo si es Chad y Argelia, tengo que investigarlo, pero está en el Banco Mundial. Hay 3 fronteras y se ha hecho como una especie de zona de administración especial entre las 3 fronteras, donde las empresas pueden ir e intercambiar sus productos y la región ha crecido mucho. Entonces ahí se está haciendo como un clúster artificial porque está pensado para que así sea. Y la economía está creciendo y es una economía de escala, o sea, va como escalando, ¿no? De ahí viene su nombre. Y se va haciendo cada vez más grande, más fuerte. Ahora, una economía de escala puede tener un límite. ¿Cuándo? Cuando haya rendimientos decrecientes. ¿No? Es decir, yo invierto y cada vez gano menos. O cuando geográficamente ya no puedo crecer más, ¿no? Porque entro a otro territorio, porque me topo con un río, me topo con una montaña, no sé. ¿Sí queda? Entonces, puede haber, por ejemplo, en teoría de multiplicador regional,
podemos analizar una economía de escala, ¿no? A lo mejor la parte de la sidra en Zacatlán, y podemos inyectarla ahí para que no solo importe al país, sino importe al exterior, ¿no? O sea, hacer todavía más fuerte ese proceso. O podemos ver, creo que siendo hacia Veracruz, hay una parte donde los plátanos se caen de buenos, ¿no? O sea, literal. Y no se cosechan porque cosecharlos es más caro que dejar que se pudran, ¿no? Por increíble que parezca. Entonces, podemos observar eso y reconvertir ahí una economía, ¿no? Haciendo otro uso del plátano, no como fruta, sino como producto elaborado. O sea, por ejemplo, se me ocurren vitaminas de plátano, ¿no? Plátano deshidratado, algo a raíz del plátano, colágeno de plátano, no sé, algo que le pueda sacar al plátano, pero no en su función tradicional. O sea, eso sería como teoría del multiplicador regional. Ahora, en polos de concentración, esta parte de la manufactura automotriz en Puebla puede ser un polo de concentración, puede ser un polo de desarrollo, perdón, y es una economía de escala, ¿no? O esta parte de Ciudad de México puede ser un centro de concentración o un punto de concentración y puede ser una economía de escala. Dependerá de sus características de la economía. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿No? Muy bien. Nos queda esta parte de importancia actual del estudio de la economía regional y el desarrollo urbano, que yo creo que lo voy a meter, bueno, más bien, va para el segundo parcial, pero va en segundo plano. Primero me voy a brincar el jueves a una guía para la elaboración de estudios de caso, que en la página 37, que creo que nos va a dar la base para la parte matemática que vamos a trabajar después, ¿va? Entonces, primero aprendernos bien esto. Luego regresamos a la importancia del estudio actual de la economía regional. Y ya del resto nos la vamos a pasar haciendo puros fórmulas matemáticas. No sé si estén trabajando, bueno, deberían estar trabajando algún proyecto terminal, pero no sé cómo van. Lo que pueden hacer para esta clase es ver si lo que les voy enseñando matemáticamente se puede adaptar a algún elemento de lo que están estudiando, adelante, ¿no? Más que perfecto. Y si no se puede adaptar, vayan buscando un tema del cual encuentren datos. Eso lo pueden ir haciendo desde ahorita en sus tiempos libres. ¿Qué características debe de tener? El fenómeno que ustedes quieran investigar tiene que tener datos a nivel municipal o estatal, ¿no? Ya sea, si lo van a hacer a nivel nacional, necesitan los datos de los 32 estados. Y si lo van a hacer a nivel estatal, necesitan una gran cantidad de datos de la mayoría de los municipios, ¿no? Si lo van a hacer por una regionalización, bueno, que esos municipios tengan datos. ¿De cuándo? Los más actuales, o sea, el dato más actual que encuentren, y de al menos 2 años antes. Es decir, por ejemplo, el dato de 2020 y el dato de 2018 hacia atrás. No nos va a servir el dato de 2020 y de 2019. Pegaditos no me van a servir. Lo necesito al menos un año de diferencia entre sus dos datos. Del mismo lugar, de la misma región, de los mismos municipios, de los mismos estados. Por ejemplo, si van a observar, digamos, marginación en la zona metropolitana de Pachuca, ya hay datos del 2015, ya hay datos del 2010, ya la hicieron, ¿no? O hay datos del 2010 y 2000, ya la hicieron. No van a ser tan representativos, pero al menos para aprender a hacer las operaciones les van a servir. Si encuentran datos 2018 y 2015, ya la hicieron. Pero repito, no pegados. No dato 2015 y 2014, o 2016 y 2015. O sea, un año de separación entre sus datos. ¿Va? Y lo pueden ir investigando. O sea, si sus trabajos de protocolo no son cuantitativos, o sea, si están haciendo cualitativo, pues piénsenlo bien, ¿no? ¿No es cierto? O sea, si no son cuantitativo, pues entonces van a tener que trabajar extra, ¿no? Si pueden meter elementos cuantitativos,
vayan considerando qué elementos valdría la pena referenciar. Sobre todo porque vamos a ver tasas de crecimiento. Vamos a hacer como una radiografía de varios indicadores de una región, ¿no? Nupcialidad, índice de divorcios, nacimientos, mortandad, son las básicas, ¿no? Densidad. Entonces, si ustedes están estudiando, por ejemplo, el municipio de Pachuca, a lo mejor en una o dos hojas de ese trabajo, valdría la pena mencionar esto, ¿no? O sea, Pachuca tiene un índice de natalidad de tanto, comparado con otras regiones muy alto o es muy bajo, un índice de mortalidad de tanto, un índice de matrimonios de tanto, y las demás elementos matemáticos que vayamos viendo, o sea, piénsenlos en su región. Puede ser que a alguno no les sirva, ¿no? O sea, a lo mejor están viendo migración. Y decir, profe, ¿a mí de qué me sirve saber cuántos se casan en Pachuca si lo que estoy haciendo? Pues no les sirve, ¿no? Pero tienen que aprender a hacerlo. Entonces, por eso yo les pido eso. Pueden trabajar, o sea, pueden trabajar su proyecto terminal, pero tengan en cuenta que si el dato no sirve, van a tener que buscar otro. Entonces, vayan teniendo por ahí la selección de algunos municipios que quieran trabajar, o a nivel estatal, a nivel federal, perdón, de los estados y qué datos sí existen y qué datos no existen. Los anuarios estadísticos del estado de Hidalgo son muy buenos, viene mucha información ahí, bájenlos. Hay 2019 y hay años anteriores, ¿no? Entonces ahí alarman. Pero bájenlos y váyanlos leyendo para que vean qué datos pudieran llegar a ocupar. Porque, por ejemplo, si yo les enseño una tasa de crecimiento, que es muy sencilla, bueno, ¿tasa de crecimiento de qué? De personas, de unidades médicas, de doctores, de abogados, de camillas, de escuelas, ¿no? De enfermedades, de matrimonios, o sea, ¿a qué o qué quieren medir cómo ha crecido? Por ejemplo, especialización económica de qué, del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, de todos los sectores, de alguna rama industrial importante, o sea, ¿a qué les interesaría saber? ¿No? Densidades poblacionales de qué, de municipios de alta marginación o de municipios con alta empleabilidad o con alta delictismo o con alto pobreza o con alta ingesta calórica, o sea, de qué ese índice, ¿no? Índice, por ejemplo, de nupcialidad, en dónde les interesa ver los matrimonios, o sea, ¿por qué es importante el matrimonio? Porque implica cohesión social, implica nuevas familias, dónde se está casando la gente. Están casando más en Tizayuca que en Pachuca, porque en Tizayuca hay casas y en Pachuca no. O sea, depende del fenómeno que quieran estudiar. Vayan buscando una justificación para que no trabajen en el aire, ¿no? O sea, al final del día yo les enseño a hacer la fórmula, yo les explico cómo interpretar los resultados, pero ustedes son los que tienen que llevarlos a la realidad, ¿no? O sea, porque si no podemos tomar el año 2000 y el 2010 y le aplicamos a nivel estatal todas las fórmulas, pero no lo vamos a aterrizar en una realidad. Y en cambio ustedes sí lo podrían aterrizar en una realidad. Les voy adelantando, el segundo parcial en el examen va a estar bien raro, porque se va a componer de dos elementos. Sus tareas van a ser parte del examen. Es decir, como no terminé esto del primer parcial en estas clases en línea, van a venir preguntas en el segundo parcial de esta parte teórica, pero también van a contar los trabajos que vayan haciendo. Si yo les enseño tasas de crecimiento hoy, ¿no? Hoy les dejo la tarea, tasas de crecimiento. La tarea es, háganlas y me las entregan, ¿no? Y interprétenlas. Yo las reviso, están bien, se las regreso, púlelo para entregarme un ensayo como tu segundo parcial, ¿no? Pulir es que tenga coherencia, no les estoy pidiendo que trabajen de más, o sea, pero que vaya teniendo esta coherencia. Entonces, todos los trabajos que vayamos haciéndolo, piénsenlo como eso, como una radiografía de una región, de cómo está en varios elementos, ¿no? Y eso me lo van a entregar a manera de ensayo, más aparte las otras tareas que salgan. Entonces, hay tareas que cuentan para tareas, que solo es entregar y que tengan los elementos básicos que siempre pongo, y va a haber tareas que van a formar parte del ensayo examen que van a entregar. Entonces, ahí
tengan cuidado, ¿va? Y para el global va a ser solo ensayo. Ya no vamos a ver teoría. O sea, vamos a trabajar pura matemática y va a ser ensayo. Su ensayo final es su examen. Lo entregan y ya, se acabó. No tiene caso que yo les pregunte en un examen, ¿qué es el índice de nupcialidad? ¿No? Opción A, cuando se casan. Opción B, número de nutrias en una región, ¿no? Opción C, número de nueces. O sea, no manchen, o sea, no es primaria. Pero sí tiene sentido que en un ensayo sepan usarlo y sepan decir si es bueno o es malo, si está arriba o si está abajo, ¿no? ¿Qué podría afectar, qué podría beneficiar? En fin, ¿algo más que comentar? ¿Alguna duda ahorita que tengan de algún tema? ¿No? Entonces, nos quedamos hasta la página 25, bueno, hasta la 24. Hasta ahí viene el examen. A lo mejor meto algunos elementos de sus tareas. Ténganlos en cuenta. Y los estaría viendo el día jueves, ¿va? Si no hay más, aquí paramos la grabación.